Muy buenos días, mis amados hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo les doy la más cordial de las bienvenidas, y también a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón, sea usted bienvenido. En este domingo 5 de julio del 2020 vamos a gozarnos. Hemos preparado para la honra y gloria de nuestro Dios este culto de alabanza y adoración. Y estamos todos aquí reunidos ahora a través de este medio, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a gozarnos con las alabanzas, con la lectura de la palabra, con la exposición de la misma. Sea usted bienvenido y vamos a iniciar. Está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Se aguas cubren la mar, será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre en coespíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuevamente, mis amados hermanos, les doy una muy cordial bienvenida. Es el tiempo de la predicación y en esta hermosa mañana de domingo vamos a estar meditando sobre un hermoso pasaje del Evangelio según San Juan, del capítulo número 8, de los versos del 1 al 11. Y he titulado esta prédica Una historia de gracia. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que habla en nuestros corazones, a nuestras vidas en esta mañana, y que podamos ser nosotros desafiados, pero también que sean nuestros corazones confortados. Que su palabra, como siempre que la abrimos, que sea un bálsamo a nuestras vidas. Y si usted tiene alguna gratitud, alguna petición delante de nuestro Dios, yo le invito a que la deje en las poderosas manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú eres bueno,
porque no hay nadie como tú. Y en esta hermosa mañana queremos rogarte, Señor, que inclines tu oído para que tú escuches las gratitudes, las peticiones, las cargas, Señor, el dolor que seguramente hay en el corazón de muchos de nuestros amados hermanos. Yo te ruego que tú obres en sus vidas, que tú contestes conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía, pero también conforme a tu misericordia. Y te ruego también en el nombre del Señor Jesucristo, que tú hables a nuestras vidas en esta mañana, que tú derribes cualquier barrera que se encuentre entre tu corazón y el nuestro, que tú, Señor, traigas consuelo a nuestros corazones, que a través del poder de tu Santo y Divino Espíritu podamos ser ministrados. Escóndeme, Señor, detrás de tu cruz, y que tú seas el que hable en esta mañana. Te lo ruego, mi Dios, te lo suplico en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar una historia de gracia. Rebecca Thompson cayó 2 veces del puente sobre el cañón Fremont. Murió en ambas ocasiones. La primera de ellas, la primera caída, le destrozó el corazón. La segunda de ellas le rompió el cuello. Rebecca solo tenía 18 años de edad cuando ella y su hermana, la pequeña Amy, de tan solo 11 años, fueron raptadas por 2 delincuentes en la ciudad de Casper, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos de Norteamérica. Llevaron estos delincuentes a estas 2 mujercitas hasta el puente sobre el cañón Fremont, con una elevación de 35 metros sobre el río North Platte. Las golpearon, las violaron brutalmente. Cuando consumaron su propósito, las arrojaron desde el puente hacia el estrecho desfiladero. Amy, la pequeña de solamente 11 años, cuando cayó sobre una roca, ella y murió. Pero Rebecca se golpeó duramente contra una saliente y rebotó su cuerpo cayendo en aguas más profundas. Y ella, como pudo, con una fractura muy fuerte en 5 partes, alcanzó con mucha dificultad la orilla y escondió su cuerpo entre 2 rocas que ahí se encontraban, esperando el amanecer. Tristemente, ese amanecer nunca llegó para Rebecca. Por supuesto, al día siguiente el sol salió y la hallaron. Los médicos trataron sus heridas y la justicia mandó a estos 2 delincuentes a prisión. La vida continuó, pero nunca volvió a amanecer para Rebecca Thompson. La oscuridad de su noche, una noche de terror, tardó muchos, pero muchos años en desaparecer. Así que en septiembre del año de 1992, 19 años después de haber sido atacada, volvió al puente. En esta ocasión volvió con su pequeña hijita de tan solo 2 años y la iba acompañando su novio. Se sentó a la orilla del puente y de pronto esta mujercita rompió en llanto, un llanto lleno de amargura, recordando aquella noche tan triste, y en un descuido se arrojó al precipicio y únicamente se escuchó cómo su cuerpo se estrellaba contra las rocas. En esta segunda ocasión, Rebecca Thompson murió su segunda muerte. Nunca volvió a amanecer para Rebecca. Nunca llegó a salir el sol tras aquella oscura noche que vivió. Yo me pregunto, ¿qué eclipsó la luz de su vida? Obviamente fue este hecho, pero ¿qué más? ¿Qué más eclipsó esta luz de una jovencita de tan solo 18 años?
tal vez fue el enojo, tal vez fue el temor, la culpa, o seguramente fue la vergüenza. 19 años más tarde regresó a ese puente donde todo empezó y decidió acabar con su pasado, con las terribles pesadillas que la atormentaban noche tras noche. ¿Y saben qué? Lo logró. Acabó con su pasado, pero no nada más con su pasado, sino también con su propia vida. Esto debe hacernos reflexionar. Esta mujercita, fue tan cruel la manera como fue atacada, que estaba llena de vergüenza, llena de temor, se sentía ya sin ningún valor para poder seguir viviendo, y ella optó por lo que ella consideró su mejor opción, su salida. ¿Cómo acabar con ese pasado? ¿Cómo acabar con la vergüenza? Pues ese día no nada más terminó con su pasado, sino también acabó con su vida. Todos nosotros, sin excepción, tenemos un pasado, y la gran mayoría de nosotros tenemos un pasado muy vergonzoso, que quisiéramos que nunca se supiera todo lo que nosotros hemos hecho, que nadie lo conozca. Por eso, sin lugar a dudas, todos tenemos algo vergonzoso, algo que hirió seguramente profundamente el corazón de nuestros padres, o quizá algo vergonzoso que hirió el corazón de nuestra esposa, el corazón del esposo, o quizá hirió el corazón de nuestros hijos, o tal vez hirió a aquella persona que no nada más le hirió, sino que la dejó con un gran dolor. Y en la mayoría de las veces, estos hechos, sin lugar a dudas, dejan marcas profundas en el corazón de las personas, pero también dejan marcas profundas en sus vidas. Generalmente no sabemos qué hacer. ¿Cómo voy a restaurar mi matrimonio después de avergonzarlo? ¿Cómo voy a sanar las heridas de mi familia? ¿Cómo voy a quitar el dolor de aquellos que confiaban en mí y los defraudé avergonzándolos con esto que yo cometí? Y por más que nos esforcemos en sanar nuestras heridas y olvidarnos del pasado vergonzoso, normalmente siempre nos alcanza. Intentamos seguir adelante, pero en la mayoría de los casos ya nada resulta igual. Como que no deja de perseguirnos ese vergonzoso acontecimiento, como en su momento lo fue con esta mujercita de nombre Rebecca Thompson. Lo que da como resultado una vida de vergüenza, una vida llena de culpabilidad y de tristeza. La Biblia tiene tantas historias. Yo digo que siempre estamos nosotros repitiendo muchas historias que aparecen en la Biblia, porque así somos los seres humanos. Volvemos a vivir quizá la vergüenza, la tristeza de muchos personajes de la Biblia, como también seguramente vivimos victorias, vivimos triunfos que el Señor nos da, porque solamente Él puede hacerlo. La Biblia nos habla de una historia de vergüenza, una historia de dolor, una historia de fracaso, pero también una historia de un abuso total. Pero, a fin de cuentas, es una historia de amor y perdón. Como ya mencioné, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, de los versos del 1 al 11, Juan nos relata esta historia. Es la historia de una mujer. Su nombre, la Biblia no lo dice. No conocemos cómo se llamaba o cómo se llamó esta mujer. Simplemente la conocemos como la mujer adúltera, nada más. Allí se encuentra ella, precisamente en ese momento, de pie, dentro de un círculo,
rodeada por líderes religiosos que se autoproclaman celosos guardianes de la moral. ¿He escuchado alguna vez esto? Decenas de hombres y mujeres apretujados sin quererse perder el más mínimo detalle de este juicio callejero. Todos estaban ahí. ¿Qué va a pasar con esta mujer? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Y saben por qué? Porque así es la naturaleza caída del ser humano. Cuando alguien cae en desgracia, cuando alguien se equivoca, cuando alguien es atrapado en algo vergonzoso, está en primera fila apoyando para hacer justicia. No podemos permitir esto en este lugar. Tenemos que ser duros y estrictos con todos aquellos que caen en vergüenza. ¿Se imagina la situación de esta mujer? Todos gritando, insultándola, amenazándola, sin darle tregua a reponerse por un momento. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se descubre a alguien en algún pecado? Porque cuando se trata de alguien que no es de mi familia, reaccionamos como esta turba. Sí, tomemos las piedras y vamos a apedrearlos porque eso es lo que merecen. Somos tan rápidos en ocasiones en emitir un juicio, pero cuando hacemos esto, es como si usted y yo nunca hubiésemos pecado. Pero ¿qué pasa cuando la persona que fue descubierta es de nuestra familia? Entonces suplicamos misericordia. Ahí está ella, llena de vergüenza. Pero también hay un hombre más que se distingue de toda la turba que está ahí reunida. Sus vestiduras son tan sencillas, pero tiene un rostro tan afable, tiene un rostro tan sereno y con un carácter que desbordaba bondad. Está sentado en el suelo, observando todo lo que ocurre a su alrededor, mirando cómo la acusan, mirando la vergüenza de esta pobre mujer. Su nombre, sí conocemos su nombre. Algunos le decían el Maestro, otros más Señor, pero también era conocido como Jesús de Nazaret. En el verso 4 de este pasaje dice, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La tremenda e impactante acusación retumbaba en todas partes. En cada pared parecía que golpeaba y regresaba y llegaba y laceraba los oídos, tanto de la mujer como de los que estaban en ese lugar reunidos. Todos se sorprendieron, todos indignados, sorprendida en el mismo momento del adulterio. Una acusación que en verdad avergonzaría a cualquiera, porque fue precisamente en el acto. Estaba en los brazos de un hombre que no era su esposo. Fue sorprendida. ¡Qué vergüenza! Que la castiguen. Merece morir. ¿Nos asusta esto? ¿Cuántas veces reaccionamos de la misma manera que esta turba? Que precisamente pues no se caracterizaba por su alta moral y tampoco por su transparente honorabilidad. Claro que no. Con ligereza, muchas veces juzgamos a los demás sin mirar o sin atrevernos a mirar un espejo. En un abrir y cerrar de ojos, esta mujer es arrancada de la pasión privada y es lanzada al espectáculo público. ¿Qué habrá experimentado esa mujer? ¿Qué habrá sentido? De pronto se acabó el romance, de pronto se acabó la intimidad. Ahora era exhibida, era publicada su ofensa. Qué triste.
¿Cuántas veces no hemos nosotros reaccionado así? No es porque quiero exhibir a alguien, pero tengo que contárselo a alguien. A partir de ese momento, a esta mujercita se le conocería como la mujer adúltera, marcándola para siempre, porque las faltas morales nunca se olvidan, siempre están presentes. Ya pasaron más de 2000 años y no conocemos su nombre, pero sí fue marcada como la mujer adúltera. Mencionábamos que así es la naturaleza de los seres humanos. Con qué facilidad marcamos a las personas, y no es que sea con nuestra bondad, no es que sea con nuestra manera de tratarnos, sino con esa justicia de la cual pensamos que estamos revestidos y somos los únicos que podemos marcar a los demás. A esta mujer, después de tantos años, se le sigue conociendo como la mujer adúltera. Pero ¿qué con aquella persona que todos los días pasa frente a tu casa? No sabes cómo se llama, pero ya le etiquetaste y es el borracho de la colonia. ¿Y qué decir, verdad, con aquel que alguna vez te hizo una mala jugada? Ya se te olvidó su nombre. Ahora simplemente te acuerdas de él como el tranza, o como el mentiroso, o aquella persona que tiene la lengua muy suelta y ahora le conocen como la chismosa o el ladrón. Somos tan dados a etiquetar a las personas, pero no podemos dar un paso más allá para ver de qué manera nosotros podemos marcar sus vidas como fue marcada esta mujer por el Señor Jesucristo. Ahora, de acuerdo a la ley mosaica, el adulterio era castigado con la muerte. Desgraciadamente, las evidencias estaban a la luz de todos. No se podía hacer absolutamente ya nada porque había sido atrapada en el momento mismo. Siempre he dicho, cuán agradecidos deberíamos de estar todos nosotros, porque nunca nos han atrapado en el momento preciso. ¿Y sabe usted cómo se llama esto? Paciencia. ¿Sabe usted cómo se llama esto? Gracia de Dios. El comité de elevada ética se sentía orgulloso. Ahí estaba el trofeo delante de todos. La habían atrapado y estaban dispuestos a cumplir la ley a toda costa. La mujer, esa mujer que estaba siendo exhibida, lloraba en silencio. Sus labios estaban secos, estirados, su mandíbula contraída. Apenas si tenía con qué cubrir su cuerpo. No era necesario que levantara la mirada. Su mirada estaba puesta en el piso, porque no se atrevía a levantar sus ojos. ¿Para qué levantar sus ojos? Seguramente que no hallaría en ese grupo religioso de intachable conducta ni un grano de bondad, ni un grano de misericordia. Pudo haber salir corriendo, pero ¿hacia dónde? No podía correr. Bueno, ¿por qué no suplica misericordia? ¿Por qué no se inclina y pide perdón a la turba tan enfurecida y sobre todo a los líderes religiosos? No vale la pena. Estos religiosos no conocen la misericordia, no han experimentado la bondad. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a este tipo de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aunque la ley realmente no hablaba de apedrearlos, simplemente hablaba de matarlos, como nosotros podemos verlo, después lo va a ver usted, en Levítico 20:10 o en Deuteronomio 22:22. Solo hablaba de dar muerte, y no solamente a la mujer, sino a los dos, al hombre y a la mujer. Verso 6. Mas esto decían tentándole,
para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo que los fariseos realmente buscaban eran dos cosas: tentar al Señor Jesús para poder acusarle, porque si el Señor en ese momento hubiera ignorado lo que decía la ley, pues realmente se habría metido en muchos problemas y quizá no hubieran apedreado a la mujer, lo hubieran apedreado a él, porque entonces perdía toda credibilidad. Y número dos, pero si él se hubiera ceñido a la ley de Moisés y les hubiera dicho, sí, apedréenla, ese lo merece, el Señor también hubiera perdido credibilidad, porque siempre su carácter, su persona se había distinguido por tener un corazón lleno de misericordia, lleno de bondad. De pronto hubo un prolongado silencio y los acusadores tal vez en ese momento se pusieron a pensar que Jesús no tenía la capacidad para dar una respuesta acertada. De ninguna manera fue eso. Simplemente que el Señor les estaba otorgando un espacio, un tiempo para que reflexionaran, que se examinaran primeramente ellos mismos. Fue un silencio que podemos nosotros interpretar como paciencia. Seguramente había dolor en el corazón de nuestro Señor por lo que había hecho esta mujer. Sí había un dolor muy profundo en el corazón del Señor, pero había un dolor todavía más profundo, y era la actitud de estos líderes religiosos, de esta turba que lo único que querían era apedrear a la mujer. No se habían percatado de su insensibilidad y de la dureza de su corazón. Este tiempo era un momento de paciencia hacia ellos, como lo escribe el apóstol Pedro ahí en su segunda carta. Pedro, cuántas cosas no vivió con el Señor Jesucristo. Pedro, cuántas veces no experimentó la paciencia del Señor Jesucristo. Y por eso en su segunda carta, en el capítulo número 3, verso número 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, ya que no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Sabía usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que de la misma manera Dios es paciente con usted? Que Dios es paciente conmigo, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados vergonzosos. Dios ha sido paciente, y solamente por una sola razón: por amor, por misericordia, por pura compasión. Ahora el Señor Jesús abriría sus labios y en el verso número 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Después de un silencio, solo se escuchaba cómo caían las piedras en el suelo, porque cada uno empezó a soltar de su mano las piedras que querían arrojarle a esta mujer, porque ninguno de ellos estaba limpio de pecado. Todos conocían que eran pecadores. Muchos quizá habían caído en el mismo pecado que esta mujercita. Quizá muchos habían caído en el adulterio, pero como mencionamos hace un momento, otros más eran mentirosos, chismosos, murmuradores, rateros, tantas cosas. Y por eso el Señor les dice: si tú estás limpio,
entonces arroja la primera piedra. Se les había olvidado, ¿verdad? Cuando el Señor en una ocasión dice: mira, antes de que veas la paja en tu hermano, en tu vecino, en tu amigo, primero date cuenta de la viga que tú tienes. Definitivamente, ninguno de ellos era inocente. Pablo, años después, escribiría ahí en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Por eso no podemos nosotros revestirnos de pureza, no podemos decir que somos justos cuando de antemano sabemos que la Biblia nos dice que somos pecadores, que no hay justo ni uno solo delante de Dios. Aún los más viejos en aquella ocasión serían los más conscientes de que sus pecados los descalificarían para poder arrojar cualquier piedra. Pero en fin, sin excepción, se fueron todos y cada uno de ellos. Es probable que ellos percibían como que el Señor estaba viendo a su corazón como un libro abierto, y sí es cierto. Nuestro corazón es un libro abierto. Podemos aparentar con nuestro rostro felicidad, amabilidad, bondad, lo que usted quiera, pero realmente el único que puede ver el corazón de cada uno de nosotros es el Señor. A Él no podemos engañar. Así estos hombres y mujeres que estaban ahí, el Señor vio sus corazones, que era como un libro abierto, y por eso en ningún momento pretendieron que se les considerara inocentes. Ahora por primera vez el Señor Jesús se dirige a esta mujercita, seguramente con una mirada de compasión, con una mirada de misericordia. Verso 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esta mujer sí era culpable de una falta tan grave, tan delicada como lo es el adulterio. Pero ahora se daba cuenta que estaba frente a un hombre tan diferente, un hombre tan distinguido, con un rostro afable, con un carácter que en verdad desbordaba amor, y que la había salvado minutos antes de una muerte segura en manos de esta enfurecida turba. Ya no la miraba el Señor Jesús como la estaba viendo la mayoría de los que estaban ahí, de sus furiosos acusadores que la veían con odio, con rencor, o de los curiosos. Ya no estaban esas miradas, ni tampoco el Señor la estaba mirando como muchos otros, que simplemente la estaban viendo como un objeto devaluado, que no tenía ningún valor una mujer con esas características. Somos muy dados a clasificar a las personas. Esta cometió esto, es divorciada, tiene hijos. Y el Señor dice: ¿y a ti qué? Somos muy dados a seguir señalando a las personas. Es que este antes era así, era así. Y el Señor dice: ¿y a ti qué? Debemos de entender que no hay justo ni uno solo. Y todos, como iniciamos, todos tenemos una historia atrás, y seguramente es una historia muy vergonzosa. Ahora debemos también de reconocer que si estamos llenos de pecado, si hay algo vergonzoso en nosotros, la Biblia nos enseña que cuando el Señor nos mira, siempre nos mira a través de la persona de su Hijo Jesucristo, porque Él fue el que pagó en la cruz por mis vergüenzas, por mis pecados, por todo aquello que hirió el corazón de los que me aman, pero sobre todo que hirió el corazón de nuestro Dios. Las palabras finales del Señor Jesucristo a la mujer muestran su compasión, muestran su gran amor. En el verso 11 dice:
Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es claro, muy claro por la actitud del Señor, que Él no condonaba el adulterio de ninguna manera. Pero el Señor Jesucristo, a través de esta historia, a través de esta actitud, de esta muestra de amor y de misericordia, nos está dando un fino ejemplo de cómo nosotros tenemos que tratar a todos aquellos que en algún momento dado caen en alguna vergüenza, caen en algún pecado, en algo que no fue agradable delante de los ojos de nuestro Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos enseña cómo debemos de tratar a los demás. Hace un momento mencioné el apóstol Pedro, cuántas cosas no vivió con el Señor, cuántas muestras de misericordia hacia Él, pero también hacia los demás. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan de tantas evidencias de amor y de misericordia que dio el Señor? Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo número 4, verso número 8, él dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? No cargó con tus pecados, no cargó con mis pecados y los cubrió con su amor. Cuando Él menciona: Padre, perdónanos, en ese perdón está incluido usted, está incluida, mi amada hermana, usted, y estoy incluido yo también. Pedro nos exhorta a que nos tratemos con un ferviente amor, porque este amor cubre multitud de pecados. Con esto no estamos diciendo, ¿verdad?, que apapachamos los pecados, de ninguna manera. Pero nosotros estamos aquí para restaurar vidas. La iglesia está aquí como un hospital donde sana heridas, donde tiende la mano al que cayó, y no está para juzgar ni para criticar a todos aquellos que han caído alguna vez. Los acusadores de esta mujer definitivamente no pudieron condenarla. Nuestro buen Salvador tampoco lo hizo. En el capítulo 3, verso 17 de este mismo Evangelio de Juan, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el Señor le dice: ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Momentos antes, esta mujer había sido marcada como la mujer adúltera. Ahora el poder misericordioso del Señor Jesucristo la estaba marcando con su amor, la estaba marcando con su misericordia. Lo que el Señor le dice al final: vete y no peques más. Yo me pregunto, después de una muestra tan evidente del amor del Maestro, una muestra tan evidente de la misericordia de Jesús, ¿quién puede seguir pecando? Esta mujer recibió, en medio de ese circo, en medio de esa burla, de desvergüenza, el Señor la levanta y le da evidencias y le da el perdón, le da la gracia y la misericordia que ella necesitaba en ese momento. Muchas veces cuando cae alguien aprovechamos el momento para acabar de una vez por todas por esa persona. Vamos a acabar con ella. No mostremos ni un grano de misericordia. El Señor Jesús no hizo esto. La levantó en ese momento con su perdón, con su gracia y su misericordia. Dios está de la misma manera
Mis amados hermanos y amigos, Dios está en la mejor disposición para perdonar tus pecados, para perdonar tus faltas. Él es el único que puede perdonar. Nadie en todo el mundo tiene la autoridad para perdonar, sino solamente aquel que sufrió nuestro pecado. Dios quiere en esta mañana perdonar tu pecado. Tú sabes que has hecho cosas vergonzosas y que han afectado tu vida, que han afectado tu familia, que han afectado a tu esposa o tu esposo, yo no lo sé. Pero así como esta mujer recibió el perdón y la misericordia, Dios quiere derramar de esa gracia en tu vida y restaurarla. No peques más. ¿Qué significa? Deja tu vida de pecado y de vergüenza. Rebecca Thompson no se dio la oportunidad de sanar su vergüenza, su dolor, y por eso tomó esta trágica decisión, no solamente de acabar con su pasado, sino también con su vida. Usted no puede acabar con su pasado, por muy vergonzoso que sea. El único que puede darle sanidad y quitar su pasado es Dios. Solo el Señor, y usted sabe cuántas cosas vergonzosas hemos hecho, a escondidas obviamente, donde pensamos que nadie nos ve. Pero Dios está atento. Y hoy quiere abrazarlo. Hoy quiere levantarlo de la misma manera que levantó a esta mujer y la llenó de su gracia, la llenó de su misericordia. Usted tiene dos caminos por los cuales puede transitar. Por el camino que transitó Rebecca Thompson, o por el camino que se dejó llevar esta mujer y fue arrojada a los brazos de Dios, alcanzando salvación. Por eso titulé este mensaje una historia de gracia. Y estoy completamente seguro que muchos de ustedes que me están viendo han personalizado y han experimentado una historia de gracia. Pero ¿qué decir de aquellos que todavía luchan con su pasado? ¿Qué decir de aquellos que son atormentados por cosas vergonzosas que han hecho en sus vidas y no han venido a Dios? Hoy es un excelente día para que usted venga al Señor y le entregue su pasado y le entregue su corazón. El Señor quiere levantarlo con poder. Vea lo que el Señor le dice a través del profeta Isaías en el capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es una hermosa promesa, es más, diría yo, una hermosísima promesa. ¿Cuántas veces cuando lastimamos a alguien se nos da el perdón? Pero esa clase de perdón que no olvida. La promesa de Dios es esta: yo te perdono y me voy a olvidar de tus pecados. La mujer adúltera fue marcada por el amor de Dios, fue rescatada. ¿Usted no le gustaría que en esta hora Dios lo perdonara? Dios le perdonara y se olvidara de todos sus pecados. Hay algo muy sencillo que usted puede hacer. Reconozca que es pecador. Reconozca que su corazón está lleno de vergüenza y de pecado. Y confiéselo en esta hora a Dios. Él está dispuesto a restaurar su vida, a restaurar su corazón, a restaurar su matrimonio, a restaurar su familia, para que usted pueda vivir una vida llena de bendición, de paz, de armonía, porque eso vino el Señor Jesús, a darnos una vida, pero una vida en abundancia.
Si usted en esta mañana quiere confesar sus pecados al Señor Jesucristo, yo le invito a que en este momento cierre usted sus ojos y usted repita conmigo esta pequeña oración. La oración no es lo que nos salva, es la fe puesta en el Señor Jesucristo, reconociendo sus pecados. Repita conmigo estas breves palabras. Dios, reconozco que mi corazón está lleno de pecado. Reconozco que he hecho muchas cosas vergonzosas, pero en esta hora y en el nombre de tu Hijo Jesucristo las confieso delante de ti y te ruego que me perdones. Y como perdonaste a esta mujercita y la levantaste con poder, así quiero, mi Señor, que me levantes, que me perdones, que me limpies con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Entra en mi corazón y toma el control. Restaura, Señor, mi vida. Restaura mi familia. Restaura, Señor, mi corazón. Todo esto lo ruego y te doy las gracias en el poderoso y dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cruz.
vamos a despedirnos de este culto de alabanza y adoración. Vamos a pedir al Señor que Él siga trabajando en nuestras vidas, que nos dé amor para amar a aquellos que han caído, para poder restaurar vidas, para que nuestra iglesia sea reconocida como una iglesia donde se restauran vidas, donde se levantan personas por el poder y la misericordia de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy en esta hermosa mañana por el privilegio de haber tenido este culto de alabanza, de gratitud y de honra y gloria a tu nombre. Gracias por las alabanzas, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la prédica, gracias sobre todo por tu presencia. Ahora yo te ruego que nos despidas con tu paz y con tu bendición. Te ruego, mi Señor, que sigas derramando de tu gracia en nuestros ancianitos, en cada varón, en cada mujercita, en cada matrimonio, en cada joven, en cada señorita, en nuestros adolescentes y en nuestros niños. Que tú, Señor, tengas misericordia de los que están pasando por esta enfermedad, Señor, del COVID-19. Que tú bendigas, mi Señor, a los que están pasando por pruebas económicas. Que tú bendigas, Señor, a aquellos que están pasando por situaciones matrimoniales difíciles. Señor, ayúdalos, bendícelos para que ellos puedan conocer, Señor, de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Bendice a todos aquellos que laboran en los diferentes nosocomios. Bendice, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a los de terapia intensiva, a los que están en laboratorio, a cada uno de ellos, Señor, pero también bendice a los que están ahí internados. Guárdalos, Señor, y dales la bendición de conocerte, lo mismo a sus familiares. Y abraza, Señor, con un abrazo tierno a todos aquellos que han perdido algún ser querido. Que tu ángel acampe alrededor nuestro, mi Señor, y que nos guarde, que nos defienda de todo peligro, todo mal, toda enfermedad. Todo esto lo rogamos y te lo agradecemos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, he estado recibiendo ya tengo unos nombres de todos aquellos amados que ya concluyeron la lectura de la Biblia en un año. Vamos a dar una semana más, ya hay, cuando menos ya tengo ahí a 10 hermanos que ya concluyeron la lectura de la Biblia. Yo les decía, bueno, ahora el desafío es vivirla. Así que si usted no ha terminado, tiene esta semana y mándeme un mensaje para que podamos nosotros el próximo domingo, ¿verdad?, darles a conocer y que el Señor les bendiga. El día de mañana, en punto de las 10, seguimos con nuestros devocionales, un amor que puedes compartir. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo y es nuestra oración que Él nos bendiga en esta semana. Hasta entonces.